Hola a todos. En el mundo animal, pocas especies son tan impresionantes y fascinantes como las hormigas. Estas pequeñas criaturas trabajadoras y organizadas han evolucionado para adaptarse a casi cualquier ambiente, desde las selvas tropicales hasta los desiertos más áridos. Pero lo que es aún más impresionante es la compleja sociedad que han construido, con roles y responsabilidades claramente definidos para cada individuo y una capacidad de colaboración y trabajo en equipo que es verdaderamente asombrosa. En este video, descubrirás algunos datos curiosos sobre las hormigas que probablemente no sabías, desde sus habilidades físicas sorprendentes hasta sus estrategias de supervivencia únicas. Así que, prepárate para conocer más sobre estos insectos asombrosos y aprender algunos hechos impresionantes sobre las hormigas. ¿Sabías que hay más de 12.000 especies de hormigas en el mundo? Se estima que existen alrededor de 10 billones de hormigas en todo el planeta. Por ejemplo, algunas especies de hormigas tienen mandíbulas muy grandes y fuertes que les permiten cortar hojas y otros materiales para construir sus nidos. Otras especies tienen cuerpos muy pequeños que les permiten moverse con facilidad en lugares estrechos y difíciles de alcanzar. Además, las hormigas tienen una distribución muy amplia en todo el planeta, desde las regiones más frías del Ártico hasta las selvas tropicales más densas. Incluso hay especies que son capaces de sobrevivir en ambientes extremadamente secos, como los desiertos. A pesar de que las hormigas son muy comunes en la naturaleza, su diversidad y complejidad son verdaderamente impresionantes. De hecho, los científicos siguen descubriendo nuevas especies de hormigas en todo el mundo, lo que demuestra que aún hay mucho por aprender sobre estos pequeños insectos. Las hormigas pueden ser tanto carnívoras como herbívoras, y algunas especies incluso tienen una dieta mixta. Algunas especies de hormigas son herbívoras y otras son carnívoras. Las especies herbívoras se alimentan de néctar, frutas, semillas y otros materiales vegetales. En cambio, las especies carnívoras se alimentan de otros insectos, arañas, pequeños vertebrados y otros invertebrados. Además, hay especies de hormigas que tienen una dieta mixta, lo que significa que se alimentan tanto de materia vegetal como animal. Un ejemplo de esto es la hormiga cortadora de hojas, que se alimenta de hojas, flores y frutas, pero también cultiva un hongo para alimentarse. Otra curiosidad es que algunas especies de hormigas tienen una relación simbiótica con otros insectos o plantas. Por ejemplo, las hormigas carpinteras protegen a las cochinillas de la miel, a cambio de un líquido azucarado que producen. También hay especies de hormigas que tienen una relación simbiótica con las plantas, protegiéndolas de los herbívoros y a cambio obteniendo alimento. Las hormigas son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso. Eso sería como si una persona pudiera levantar un coche. Las hormigas son capaces de trabajar en equipo de una manera impresionante. Pueden construir estructuras muy complejas, como colonias subterráneas con múltiples cámaras y pasillos. Una supercolonia es un grupo de colonias de hormigas que, aunque están geográficamente separadas, actúan como una sola colonia. En otras palabras, las hormigas en diferentes colonias pueden trabajar juntas como si fueran miembros de la misma colonia, compartiendo alimentos y recursos y cooperando para sobrevivir. Este fenómeno se produce gracias a la comunicación química que se produce entre las hormigas. Las hormigas utilizan feromonas para comunicarse entre sí y marcar su territorio. Pero cuando las feromonas son compartidas entre las colonias, las hormigas se comportan como si pertenecieran a la misma colonia. El ejemplo más famoso de una supercolonia de hormigas es el de las hormigas argentinas. Esta especie se ha extendido por todo el mundo y ha formado una supercolonia que cubre más de 6.000 kilómetros de distancia en la costa mediterránea de Europa. Este fenómeno es impresionante, ya que muestra cómo las hormigas han evolucionado para trabajar juntas no solo en una colonia, sino en una red de colonias que abarca una gran área geográfica. Esto permite que las hormigas trabajen de manera más efectiva y coordinada, lo que les permite sobrevivir en ambientes desafiantes y hostiles. Por ejemplo, algunas especies de hormigas tienen mandíbulas muy grandes y fuertes que les permiten cortar hojas y otros materiales para construir sus nidos. Otras especies tienen cuerpos muy pequeños que les permiten moverse con facilidad en lugares estrechos y difíciles de alcanzar. Además, las hormigas tienen una distribución muy amplia en todo el planeta, desde las regiones más frías del Ártico hasta las selvas tropicales más densas. Incluso hay especies que son capaces de sobrevivir en ambientes extremadamente secos, como los desiertos.
A pesar de que las hormigas son muy comunes en la naturaleza, su diversidad y complejidad son verdaderamente impresionantes. De hecho, los científicos siguen descubriendo nuevas especies de hormigas en todo el mundo, lo que demuestra que aún hay mucho por aprender sobre estos pequeños insectos. Las hormigas tienen una variedad de técnicas de defensa interesantes que les permiten proteger sus colonias de los depredadores. Una técnica común que utilizan las hormigas es la mordedura y la inyección de ácido fórmico. Algunas especies de hormigas tienen mandíbulas muy poderosas que les permiten morder a los depredadores y, al mismo tiempo, inyectarles ácido fórmico, una sustancia química que puede causar una sensación de ardor y dolor. Otra técnica de defensa interesante que utilizan las hormigas es el uso de soldados. Algunas especies de hormigas tienen hormigas obreras especializadas que se convierten en soldados y tienen mandíbulas más grandes y fuertes que las de las obreras regulares. Estos soldados protegen la colonia de los depredadores y las hormigas obreras regulares se dedican a otras tareas como la búsqueda de alimentos. Además, algunas especies de hormigas tienen la capacidad de producir sustancias químicas defensivas. Por ejemplo, algunas especies de hormigas del género Peidole producen una sustancia química llamada ponericina, que es tóxica para las hormigas depredadoras. Otras especies de hormigas producen sustancias químicas que pueden repeler a los depredadores, como las hormigas del género Tetramorium, que producen una sustancia química llamada tetramina. También hay algunas especies de hormigas que utilizan la camuflaje como técnica de defensa. Estas hormigas tienen cuerpos que se parecen a los objetos del ambiente, como hojas o ramitas, lo que les permite pasar desapercibidas ante los depredadores. Las hormigas no tienen pulmones. En lugar de eso, respiran a través de pequeños orificios en su cuerpo llamados espiráculos. Como mencioné anteriormente, las hormigas no tienen pulmones, sino que respiran a través de pequeños orificios en su cuerpo llamados espiráculos. Los espiráculos se encuentran a lo largo del cuerpo de la hormiga y están conectados a un sistema de tubos llamado tráquea. La tráquea transporta el aire hacia los diferentes órganos y tejidos de la hormiga. Este sistema de respiración es muy eficiente, ya que el aire puede llegar rápidamente a las células que lo necesitan sin tener que pasar por un órgano centralizado como los pulmones. Además, las hormigas también tienen la capacidad de cerrar sus espiráculos para evitar la pérdida de agua cuando están en ambientes secos. Esto les permite sobrevivir en condiciones extremadamente áridas donde otras criaturas no podrían. Otro dato interesante es que algunas especies de hormigas tienen adaptaciones especiales en sus espiráculos para ayudarlas a respirar en ambientes subterráneos. Estas adaptaciones incluyen espiráculos más grandes o estructuras en forma de abanico que ayudan a dirigir el aire hacia la tráquea. Las hormigas tienen dos estómagos. Uno para almacenar la comida que consumen y otro para compartir la comida con las demás hormigas. El primer estómago, llamado proventrículo, es donde las hormigas almacenan temporalmente los alimentos antes de pasarlos al segundo estómago, el crapo buch. En el segundo estómago, la comida es procesada y parcialmente digerida con la ayuda de enzimas digestivas y ácidos. Pero lo más interesante es cómo las hormigas usan este proceso para compartir alimentos entre miembros de la colonia. Después de recoger alimentos, las hormigas obreras llevan la comida de regreso a la colonia y la regurgitan a las hormigas más jóvenes y a las larvas, que aún no pueden salir de la colonia para buscar comida. Este proceso se llama trofalaxis. Al compartir la comida parcialmente digerida de esta manera, las hormigas también transfieren sustancias químicas y microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a las hormigas más jóvenes y a las larvas a desarrollarse adecuadamente. Además, este intercambio de sustancias químicas también puede influir en el comportamiento de las otras hormigas, ayudando a coordinar las actividades de la colonia. En resumen, el hecho de que las hormigas tengan dos estómagos y compartan la comida parcialmente digerida de esta manera es un ejemplo de cómo estas pequeñas criaturas han evolucionado para trabajar juntas de manera efectiva y coordinada para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas tienen un cuerpo muy resistente y flexible, con músculos que les permiten aplicar una gran cantidad de fuerza. Además, su sistema respiratorio altamente eficiente les proporciona la energía necesaria para realizar actividades físicas exigentes. Pero lo más impresionante de todo es que las hormigas no levantan objetos pesados simplemente por la fuerza bruta. En realidad, utilizan técnicas de levantamiento muy sofisticadas que les permiten aprovechar la fuerza de varios miembros de la colonia para mover objetos grandes y pesados. Por ejemplo,
Cuando una hormiga encuentra un objeto demasiado pesado para levantarlo sola, emitirá una sustancia química que atrae a otras hormigas cercanas. Estas hormigas trabajan juntas para mover el objeto, coordinando sus movimientos para maximizar la eficiencia y minimizar el esfuerzo requerido. En resumen, la habilidad de las hormigas para levantar objetos pesados es un ejemplo impresionante de cómo la cooperación y la coordinación pueden lograr grandes cosas, incluso en un mundo tan pequeño como el de las hormigas. En conclusión, las hormigas son unos animales pequeños pero poderosos que tienen mucho que enseñarnos sobre la organización, el trabajo en equipo y la adaptación. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre las hormigas y otros animales fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video.